últimamente, en estos últimos años de paseos por las perfumerías, ¿os habéis sentido algo aburridos de pasear por una estantería enorme de flankers de La Vida es Bella, de Black Opium, de Aire de Loewe? No sé, un montón. Últimamente parece que las marcas lanzan más flankers de sus lanzamientos que las novedades. Esto, pues, como muchos de vosotros os pasa, te crea una sensación como de aburrimiento, en el que ya llega un punto en que no les prestas atención. Sale uno nuevo y... bueno, ok, pues ahí sigue. Bueno, pues esto me pasa a menudo y de vez en cuando les doy una oportunidad y pasan cosas como esta, que me sorprenden. ¿Qué tal todo? Bueno, pues hoy vamos a hablar de uno de estos flankers a los que normalmente no hago ni caso, pero un día se me encendió la bombilla y aquí está conmigo. Algo de eso os dice, ¿no? Bueno, se trata del Si Fiori de Giorgio Armani, un flanker del Si de 2013. En este caso, la nariz detrás de este perfume es Julie Masse y se trata de un perfume de la familia Chypre Floral. En cuanto a su composición, tenemos una salida de grosellas negras y mandarina, que es lo que va a dar un inicio bastante dulce al perfume. Después vamos a pasar a un corazón, donde va a residir esa esencia chipre, formada por musgo de roble, patchouli, rosa y nerolí. Por último, en el fondo vamos a tener una vainilla y un almizcle blanco muy suaves, que van a terminar de cerrar, de redondear la fragancia. Respecto a la duración, pues he de decir que no tengo ninguna pega con él. Me dura unas 7-8 horas en la piel y en la ropa se me hace eterno. Yo creo que fue el determinante de que lo comprara, y es que le probé un día, de estos así que llevabas cazadora, y el aroma se quedó en la cazadora durante toda esa semana. Claro, yo cada vez que me la ponía o cada vez que pasaba, me venía el aroma y era como ¡guau! O sea, me encanta. Así que nada, la semana siguiente, pues se vino conmigo. Cosas que pasan, ¿no? Respecto a la estela, pues tiene una estela social, moderada. Es una estela que no va a ofender a nadie, por tanto lo puedes usar perfectamente en sitios más cerrados, tipo oficina, tipo hospital, tal. No vas a tener ningún problema. Te van a sentir, no va a ser una estela de estas totalmente íntimas, o sea, no, pero tampoco va a ser un bombazo. Eso también es algo que me gusta. ¿Por qué? Porque así hace que el perfume sea muy versátil, que lo puedas usar de día, de tarde, para salir, tal, no sé, se amolda, digamos que se amolda muy bien. Y la verdad que en primavera le he usado un montón, me rendía fenomenal. Ahora para verano lo estoy usando un poquito menos, pero tampoco lo veo que sea inadecuado, o sea, con estas temperaturas se podría usar igual. Y de hecho en otoño también va a ser una época preciosa. Para el invierno prefiero otra bomba, ahí un poco más dulce. Así que nada, respecto al tamaño, bueno, pues está lanzado en 30, 50 y 100. El que tengo yo es el de 50 y muchas veces me he replanteado si hice mal en coger el pequeño. Pero bueno, en fin, había que probar. El tamaño de 100 es el que viene saliendo de 70 a 80 euros. O sea, está ahí todavía un poquito carete, a ver si baja un pelín, porque cuando le cogí había bastante diferencia con el normal, el de 2013. Y respecto al Si de 2013, pues ¿se parece? Pues para mí no. El Si le tuve cuando salió, o sea, 2013-2014, gasté el frasco entero, aquel le tenía de 100, y bueno, no lo repuse nunca y tampoco me he sentido así como en la necesidad, ¿no? De estos perfumes que se te acaban y los echas de menos. No, esta vez no. ¿Por qué? Bueno, me pareció un perfume muy elegante, muy serio, muy femenino, pero que para mí se me quedaba un poquito grande todavía. Sin embargo, el Si Fiori, por cierto, Fiori en italiano significa floral, se supone que es una versión más floral. Y es al principio como que dije, tiene una parte muy dulce, o sea, realmente el Si Fiori es como más desenfadado, más joven, más dulce, más redondeado, si eso podría ser un adjetivo para describir un perfume. Y es que este perfume, esto ya es totalmente personal lo que os voy a decir, y es que a mí me encantó. La salida, no sé de dónde me lo saco, pero a mí me recuerda a los cereales estos, los Smacks, los que están recubiertos así de miel. Me parece que es arroz inflado con miel o algo así. Bueno, no sé, creo que es ese dulzor de la mandarina y la grosella combinado con la vainilla del fondo el que me da esa sensación.
El caso es que me parece un perfume que invita a acercarse, un perfume muy buen rollista en el sentido de que no me pega con unos labios femme fatale ni unas botas de cuero. No, me pega más en un ambiente muy casual, un perfume de una persona muy amable, muy simpática. No sé, o sea, ya os digo, esto es totalmente personal, pero a mí es la sensación que me transmite. Y es una sensación que me gusta mucho, es una sensación como que da confort al resto. Es una sensación que, por ejemplo, se me ocurre, trabajando en equipo y llevando este perfume, es como que, bueno, integras, ¿no? Hay perfumes que directamente ponen barreras. Hablo del Poison de Dior, por ejemplo. Es un perfume que ya te está haciendo como el espacio personal. Este no, este es todo lo contrario. Ya os digo, me parece terriblemente bonito, sobre todo por esa fase dulce, pero nada gourmand y nada dulce tipo chucherías, ni mucho azúcar, nada. O sea, es un perfume redondo. Es que sería como lo describiría yo, un perfume redondo. Así que, de verdad que si el sí original no os gustó, os pareció muy serio, no terminó de cuajaros, probad este porque además tampoco se parece ni al Passionné ni al Intense, nada. O sea, es un flanker bastante diferente, cosa que agradezco a Armani, que ya que, bueno, si no quiere sacar una nueva, que por lo menos saque un flanker diferente a los demás. Así que para mí este perfume, bueno, creo que lo estoy dejando claro, ¿no? Que me gusta muchísimo. Así que si lo conocéis, comentádmelo. Y además, otra cosa, normalmente la familia Chypre es una familia como que está un poco más en desuso. Y eso, mentalmente, lo que te hace es como, bueno, si es un Chypre igual no es la tendencia de ahora, igual huele como más antiguo, más vintage, igual no me gusta. No, de verdad, dadle una oportunidad porque categorizar un perfume en función de las notas que tenga o de la familia en la que pertenezca me parece una soberana tontería. Hay que darle una oportunidad a cada uno, esto es como las personas. Así que nada, probadlo, me contáis qué tal y nada, me lo dejáis en los comentarios que os lo leeré, vamos, seguro. Así que nada, eso es todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya sido útil si estabais pensando en esta fragancia y no os acababa de cuadrar. Así que bueno, eso es todo por el vídeo de hoy, muchísimas gracias por estar aquí, y a los que no me conozcáis, yo soy Marta, esto es Smarty Reviews y es una casa para piraos por las fragancias. Así que nada, si es así, pues suscribíos, dadle me gusta y nos vemos muy pronto. ¡Hasta otra! ¡Chao!